Andreina demanda a su esposo, José, y le exige la suma de $150,000, además del divorcio. Usted realmente dice que no ha hecho nada malo. Ella se desapareció, usted dio partida a la policía, luego habló con un abogado y el abogado llevó el proceso para que la declararan a ella como muerta. Usted luego cobró la póliza de seguro de vida de $250,000 y prosiguió con su vida normalmente. Ese es su testimonio, ¿correcto? Correcto, doctora. Muy bien. Pasemos a los testigos, por favor. ¿Tú sabías que te podían declarar muerta si no había síntomas de tu vida? No, doctora. Signos de tu vida. Nadie, nunca lo pensaste, ¿no? No. Yo creo que no hablamos lo suficiente de eso. Nunca. Ok. ¿Quién es el testigo de la demandante? Yo, doctora. ¿Cómo es su nombre? Fernando. ¿Y usted quién es, Fernando? Yo fui amigo, junto con mi esposa, por varios años de esta familia. Conocimos a José y a Andreina y compartíamos con ellos por varios años. Ok. También fui compañero de José en la oficina donde trabajábamos y estando allí, doctora, me doy cuenta de una llamada que él hace. En esa llamada que él hace, amenaza a Andreina, le dice que la va a asesinar, que va a acabar con la vida de sus hijas y también con la vida de él. O sea, jamás lo había visto así, doctora. Usted fue testigo de esa llamada Sí. que él le hizo a ella. Así es, Está doctora. bien, doctor. Lo Ok, vi es muy verdad. descompuesto. Realmente en todo el tiempo que llevaba de conocerlo jamás lo había visto así, doctora. Lo que yo hice fue tratar de calmarlo, lo invité que fuéramos a un bar y que me contara qué era lo que había pasado. Estando allí me dice que Andreina está saliendo con otro tipo, que está descompuesto y que él realmente no sabe qué va a hacer. Para yo evitar una desgracia, doctora, le digo, váyase para un hotel, no regrese a su casa por unos días. También le pido a mi esposa que vaya hasta la casa de Andreina, que esté con ellas y con las niñas. De esa manera yo quería pues que realmente evitáramos una tragedia. Eso es lo que hace un buen amigo. Eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo. Cuando mi esposa llega a la casa de Andreina, me llama y me dice, mire, Andreina no está aquí en casa, las niñas están solas, por lo cual yo le pido que lleve las niñas a la casa y que se quedaran con nosotros por unos buenos días. Okay. Hasta ahí realmente nosotros nos enteramos, doctora. Ok. Entonces, pero tú sí escuchaste esa llamada. así es. Ok, perfecto. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luz. Yo soy la esposa de José. No, la esposa soy yo. No, momentito. La esposa soy yo, momentito. La esposa soy yo. No, pero no te alebrestes de esa manera, ¿ok? Porque ella es la esposa también. No en calidad de celos, No, en no, calidad de que sepas de que tu matrimonio Ok. no es legal. Yo Bueno. soy la esposa. Doctora, yo estoy y que casada me con él corresponde. hace 2 años. Yo puedo asegurar y decir quién es este hombre. Este hombre es un hombre caballeroso, amoroso, dulce, una persona que es incapaz Pero de será hacer porque el lo agarraste daño. cansado, porque a Es mí incapaz de bastante palo hacerle que me daño dio. a una persona y menos a la esposa y a sus propias hijas. Yo lo conocí a él en la iglesia con sus hijas. En la Él iglesia. solamente lo Dime único tú. que ha hecho es hablar El angelito este. bien siempre de su digo, esposa a Yo sus con la hijas. cara partida y Ok. este angelito en la iglesia. A ti te gusta mucho el drama. No. Vamos a invitar al doctor Ángel Leal que pase a la sala, por favor. Porque aquí hay temas interesantes. Yo considero que este señor realmente no hizo nada malo, aunque yo creo que él en su corazón sabía que ella no estaba muerta. Doctora, En su corazón, no dije que tenías evidencia de ningún tipo física. Yo creo que tú en tu corazón sabías que ella estaba viva. Doctora, pero Pero vio que la realmente- amenaza de muerte sí fue, ¿verdad? No, eso está perfectamente me claro. pareció extraño que no se hubiera comunicado en absoluto, entonces... A mí también me parece muy extraño que una persona se pierda 8 años... Sobre todo cuando tiene tres tres hijas y no llame Eso es lo que a más- alguien para dejarle saber, oye, estoy viva. Eso es lo que Estoy más me viva duele a mí, doctora. solamente Salvaguardar la para que vida de mis sepan No le que importaban estoy viva. sus hijas. ¿Verdad, doctor? Eso no es Uno cierto, deja 3 eso no es hijas cierto. atrás, pasan 8 años. Correcto. Yo no sé, pero yo creo que... Que no, Ok, yo no hablemos importo, de este pero- caso, doctor, a ver. Sí. Bueno, hay cabida para esta determinación de muerte, entre otras cosas, para la administración de herencia. Son 5 años, algún indicio de la reaparición de la persona, las circunstancias bajo las cuales se desapareció, el haber salido sin ningún tipo de inspección inmigratoria definitivamente le perjudica en este caso. Totalmente. Y
después de esto, lo que entra en duda es qué pase al volver a presentarse. Ahora, desde el punto de vista de algún dinero de seguro de vida, matrimonio subsecuente, la administración de la herencia y si se cometió alguna ilegalidad por parte del demandado que haya ocasionado la desaparición de ella. Bueno, pero es que yo salí Son de los aquí temas por que amenaza de tenemos. muerte. Bueno, pero yo no veo nada en contra del demandado en este aspecto, porque por ejemplo, tenemos ella lo delata en un cargo de violencia doméstica, pero después ella le retira los cargos. Sí. O sea, que él queda impune en todo eso. Bueno, Sí, mira, hay un- el padre de mis hijas. Hay un Slayer statute, pero realmente es para un individuo que verdaderamente mate a la persona. No, claro, eso que es no otra es el cosa, caso pero aquí. no es el caso aquí. Que no es el caso aquí. O sea, mira lo que yo pienso. Mira lo que yo creo que debiéramos de hacer aquí. Las acciones de ella tampoco para mí son las mejores, sinceramente. Con todo y la amenaza de muerte, yo creo que tú tenías otras opciones, especialmente en vista que tenías 3 Doctora, hijas. usted no era el que vivía con él. No Un importa, loco. son 3 hijas que tenías de tu sangre y de tu vientre, a quien tú abandonaste y no les diste nada, nada para que supieran que tú estabas viva. No obstante, estás aquí. Yo trato de jugar con los hechos de la vida. Está viva, es la madre de tus hijas, Oye. el matrimonio tuyo todavía con ella es válido, hay que disolverlo para que te puedas volver a casar con la mujer que ahora amas. Pero yo creo que también es justo que compartas con ella una distribución equitativa de algo. Yo no sé si son $150,000. Ella no te está pidiendo la cantidad entera de la póliza de seguro de vida. Yo sabía que usted me iba a Ella decir. te está pidiendo la 150. mitad de la póliza de seguro de su vida que está aquí. Ella está viva. Ella está viva. Y yo creo que tú... Ella se desaparece de mi vida y de las hijas por 8 años. No me empieces a recalcar Y lo que después ya... aparece como si decisión nada hubiera del pasado. caso. Ya, doctora. Yo trato de Gracias. que la gente lleguen a un acuerdo de razonar, porque cuando tú razonas y tú voluntariamente accedes, la decisión la tomaste tú, nadie te la impuso. Cuando un juez te da la oportunidad de negociar y de tú mismo arreglar tu problema, tómala, porque tu decisión va a ser siempre mejor que la del juez, que no te conoce, que no le importas, que es así. El Señor no quiso tomar mi carta de bienvenida para ayudarlo, ahora decido yo. Te concedo el divorcio, puesto que tu matrimonio está súper irremediablemente Yo sabía, doctora, roto. que se iba a Y te concedo la suma de $150,000, que es la parte de la póliza de seguro de vida que te toca a ti. Es tu vida. He Gracias. dicho, caso Gracias. cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Si me llega a decir que le da $50,000, lo hubiera considerado, pero no pensó. Yo soy bailarina, el tipo me empezó a besar, a tocar. Pocas palabras, ese hombre me viola. Le digo que voy a llamar a la policía y él me dice que no. Policía llama a reportero, reportero llama a noticia, noticia me hicieron en local. Doctora, ese es tremendo Tú no eres un cliente. degenerado, chico. Doctora, ese es un cliente Narizón que y paga. degenerado. 2 cosas eres tú. ¿A ti te gustan las niñas? Me gusta de todo tipo de mujeres, pero también la niña. Las niñas te gustan más. Caso Cerrado.